Hola, muy buenas y bienvenidos a nuestro cuarto programa, Sueña Mundos. Yo soy Rosana Gutiérrez y hoy traemos un tema bonito, un tema precioso, que es el tema de la literatura infantil. Si todavía no te has planteado leer a tus hijos, bueno, pues es un buen momento para empezar. Si no sueles leer mucho, te animo a que lo hagas. Si hay niños escuchando el programa de hoy y todavía no te has leído alguna de las historias que hoy te vamos a proponer, bueno, pues es momento de empezar. Los beneficios de la lectura, las habilidades que nos crea el leer, la verdad es que son muy abundantes y te voy a decir 5 en concreto para que te animes y para que, si todavía no sueles tener el hábito de leer, cojas un libro y empieces a leer. La primera habilidad es una habilidad cognitiva, a nivel de conocimiento. Fijaros, cuando leemos, practicamos o mejoramos el tema de la atención, ponemos más atención en lo que estamos haciendo. También aprendemos la escucha, tanto si estamos leyendo o nos están leyendo, o incluso si lo estamos leyendo mentalmente, aumentamos nuestra escucha activa. También aumenta nuestra comprensión y la interpretación de las cosas, la interpretación de lo que estamos escuchando. Por tanto, es una habilidad que a nivel de conocimiento nos activa totalmente, nos ayuda un montón. Segunda sería el bienestar emocional. Cuando estás leyendo un libro, eres capaz de empatizar, de sentir esas emociones que sienten los personajes, de vivir lo que les está pasando a ellos. Y eso te hace ser sensible y conocedor de las emociones de los demás, con lo cual se crea una comunicación mucho más fluida y más beneficiosa. Otro beneficio es la actividad cerebral. Cuando estamos leyendo, nuestro cerebro se activa de tal manera que somos capaces de entender muchísimo mejor cualquier cosa que queramos pensar, ¿no? Si tú estás leyendo una historia que tiene un principio, un nudo y un desenlace, estás aprendiendo a diferenciar o ver causa-efecto, a entender mejor por qué pasan las cosas. Y todo esto, cuando estamos hablando de literatura infantil, es muy importante, porque los niños despiertan mucho antes en todos estos temas. Cuarto beneficio, aumenta tu imaginación y tu creatividad. Eres capaz de imaginar nuevas situaciones, nuevos mundos, nuevas circunstancias, lo cual aumenta tu campo de vida y de tomar decisiones. Y por último, cuando lees, el quinto, eres mucho más feliz. Es una estadística que está demostrada, así que te animo a que, si no tienes la costumbre de leer, pues cojas un libro y empieces a leer. En el caso de los niños es importantísimo que aprendan a verte con libros, a leer historias con ellos. Ya sabéis que cuando son bebés podemos empezar a leerles a partir de los 7 o 8 meses, contando historias sencillitas, aprenden mucho mejor el vocabulario, las palabras. Bueno, pues vamos a pasar al programa de hoy. Yo sé que os va a encantar. Tenemos una entrevista con los creadores de Chano y Óscar, que es una colección de libros infantiles que están teniendo mucho éxito. Quédate hasta el final y conoce cómo nos van a contar cómo empezó toda la historia. También me gustaría dejarte la palabra de hoy, para esta semana. La palabra de hoy es amistad, porque los libros de los que vamos a hablar, tanto El bosque de los niños, que es un libro que he escrito yo para los más pequeños, como la colección de libros Chano y Óscar, en todos se habla de la amistad. La amistad es una de las relaciones más importantes entre las personas. Es algo que nos hace ser la mejor persona que somos. Entrar en relación con alguien a nivel de amistad supone confianza, supone lealtad, supone perseverancia, supone respeto, el respetar a esa persona, tenga el momento que tenga. Pues me gustaría esta semana que reflexionaras un poquito sobre tus amigos, ¿no? Los amigos que has tenido cuando eras más joven, cuando eras niño, cuando eras adolescente, cuando eras más mayor. Me gustaría que dieras gracias por los amigos y las amistades que te rodean actualmente hoy. Aprende a valorarlos, a agradecerles que estén ahí. Y me gustaría desde aquí agradecer a mis amigos, ¿no?, que forman parte de mi vida y que comparten todos estos proyectos conmigo, darles las gracias desde aquí. Así que te invito a pensar en la amistad durante esta semana. Esa es nuestra palabra, esta semana. Y luego también, ya para dar comienzo al programa, me gustaría felicitar a Ana Isabel Pozas, de España, que ha sido la elegida en el sorteo para llevarse un femenino plural, el libro de la semana pasada. Bueno, pues enhorabuena, Anabel,
Espero que lo disfrutes, te van a encantar, es un montón de historias diferentes y además es un libro benéfico, os animo a que lo conozcáis. Seguimos con el programa. Gracias. El bosque de los niños. Había una vez un bosque muy, pero que muy especial, que estaba lleno de animales muy, pero que muy especiales. Todos tenían algo en común, y es que les gustaban mucho los niños. No podían evitarlo. Cuando veían un niño, se acercaban a él, le hablaban y siempre querían aprender juegos nuevos. Cerca del bosque de los niños había un pequeño pueblecito. Era tan pequeño que se conocían todos los habitantes. Los aldeanos de Hammintel, que así se llamaba el pueblo, eran todos amigos y se ayudaban mucho los unos a los otros. Al principio del verano llegó un niño nuevo a Hammintel. Era el nieto del panadero. Había venido muy pocas veces, pero aquel verano lo pasaría con sus abuelos. En la panadería hacían el pan para todo Hammintel. Madrugaban mucho para que todos pudieran desayunar con sus ricas pastas y pasteles. Los dos ancianos esperaban impacientes el autobús que traía a su nieto Félix. Hacía casi 2 años que no le veían y esperaban alegres el momento de abrazarle. En la plaza del pueblo, justo al lado de la fuente, a las 11 de la mañana, aparcó el autobús que venía de la ciudad. «Hola, Félix, bienvenido a casa», dijo su abuelita, muy feliz de tenerle allí con ella. «Dame un abrazo fuerte, campeón», dijo su abuelito muy contento. «Hola», contestó él mientras les abrazaba. Félix era un niño muy alto para su edad. Ese verano cumpliría los 9 años. Su pelo era castaño y tenía unos ojos enormes de color azul claro, que cuando miraba a alguien por primera vez siempre exclamaba: «¡Qué ojos más bonitos!». Además, Félix era un niño muy risueño y alegre. Bueno, durante ese año sus papás se habían separado y él no estaba tan feliz como antes. Se sentía un poco inseguro y cuando su mamá le dijo que podría ir a Hammintel para pasar el verano con los abuelos, se alegró un montón porque siempre que estaba allí tenía muy buenos recuerdos. Félix ayudaba a su abuelo a hacer la masa del pan por la mañana y aprendió a poner el pan en el horno. Para él era algo mágico, porque cuando lo sacaba había crecido y desprendía un olor tan apetitoso. Un día hizo una barra de pan con forma de gallina y 3 bollitos que parecían pollitos. Cuando se lo enseñó a algunos niños del pueblo, les gustó tanto que cada día pedían el pan de diferentes formas de animales. Aquello era muy divertido, aunque pasaba un poco de sueño, ya que tenía que levantarse temprano, pero disfrutaba mucho. Lo mejor de todo era que su abuelo le contaba muchas historias de cuando él era un niño más pequeño, y con él aprendía muchas cosas. Pasados unos días se extendió la noticia: todos los niños del pueblo harán una excursión por el bosque.
la señorita Marian los acompañaría. Ella conocía mucho los animales del bosque y quería explicarle a los niños sus costumbres. Era una mujer muy guapa y simpática. Enseñaba a los niños del pueblo desde hacía muchos años, y lo curioso es que siempre se conservaba joven. Había algo extraño en ella, pero los niños aprendían y estaban muy contentos, así que nadie se preguntó por qué no envejecía. Ella les decía muchas veces a los niños: la naturaleza es fascinante, hay que aprender a mirarla, a ella y a sus animales. En cambio, pocas veces salían a disfrutar de la naturaleza. Félix sabía que aquella mañana todos los niños se iban de excursión porque su vecina Sarai se lo había dicho. No estaba muy convencido de ir, pero su abuela insistió. Te divertirás mucho en el bosque, conocerás otros niños y aprenderás la vida de los animales. Mientras tanto, en el bosque de los niños, una pequeña golondrina y su amiga, un avioncito, espiaban a los niños del pueblo, intentando buscar respuestas a una gran duda que les rondaba por su diminuta cabecita. ¿Podremos hablar con los niños? ¿Ellos nos entenderán? Martica, que así se llamaba la golondrina, había escuchado que los animales disfrutan cuando los niños van a visitarles. Paca, el avioncito, en cambio, no lo tenía muy claro, pues nadie hablaba sobre el tema. Las dos aves se conocían desde el nido. Cuando la pequeña golondrina rompió su cascarón, justo enfrente estaba Paca, que acababa de salir de su huevo. Se miraron y se sonrieron. Desde ese momento supieron que serían las mejores amigas y jugarían siempre juntas. Cuando eran pollitos ya asistían las dos a la guardería, con la señora lechuza Malena, que les enseñaba lo más importante para poder sobrevivir en el bosque. Después, cuando crecieron un poco más y cambiaron su plumaje, pasaban a la escuela de los mayores con el señor Búho Real. Era el maestro más sabio de todo el bosque y conocía las costumbres de los hombres y de todos los animales que allí vivían. Bueno, pues muy buenas y bienvenidos a la entrevista. Estamos en el programa Sueña Mundos. Ya sabéis, desde la Liga Internacional de Líderes, yo soy Rosana Gutiérrez y hoy estoy aquí muy bien acompañada con Julio Santos. Muy buenas, bienvenido. Hola Rosana, buenos días. Hola, Patricia, no me acuerdo, Patricia Pérez. Sí, hola, buenas, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a los dos. Bueno, pues estamos hablando, el programa de esta semana va sobre literatura infantil. Estamos hablando escritores que nos apasiona llegar a los niños, nos apasiona que cuando lean las historias, vean las aventuras, se enamoren de la lectura y tengan más ganas de leer cada vez. Bienvenidos también a los papás, yo espero que haya papás, abuelos, niños, familias. Bienvenidos a esta entrevista que os va a encantar porque tenemos aquí a dos expertos en hacer aventuras divertidas, con misterio. Además, lo que me encanta de este programa también es que todas las personas que vienen aman lo que están haciendo. Y es una de las cláusulas importantes, tu misión de vida, e intentar ser lo mejor persona que puedas en aquello que haces y llegar a los demás. Así que muy buenas a todos, bienvenidos. Y vamos a comenzar porque tenemos aquí un tema apasionante con Chano y Óscar, que yo estoy segura de que ya conocéis a estos dos protagonistas, pero tenemos aquí a sus autores y vamos a conocerles un poquito más antes de coserles a preguntas. Me gustaría presentar a Julio. Julio es informático, luego tú, Julio, te presentas si quieres comentar algo más. Julio es informático y Julio ama la tecnología, o sea que todo el tema este de las maquinitas es algo que le apasiona. Hizo algo que fue salir de su zona de confort, ya os contará él con más detalle. Se fue con la familia de viaje. En esa aventura surgieron estos personajes en su cabeza y es lo que ha creado toda esta colección de historias infantiles que están preparadas y pensadas para amar los libros. Así que, como luego os va a contar él, esa historia comenzó allí, pero todavía no ha parado y me imagino que no va a parar. Eso lo tengo por seguro. Bueno, Patricia Pérez. Patricia es una enamorada de todo lo que es el tema de bibliotecas, de la animación, de librerías, visitas con tu hijo, todas estas cosas. Es algo que he visto que tenemos en común, porque yo cuando he escrito mis libros para enseñar a mis hijos temas de ecología,
con lo cual pues ahí nos une ese tema. Y luego también, como tienes la carrera en diseño gráfico, las ilustraciones es una forma de expresión tuya, de creatividad. Os habéis unido un tándem perfecto, yo creo, ¿no? Que está dando lugar a algo impresionante, pero ya voy a callarme y bueno, me gustaría pues que dierais la bienvenida al programa, que os presentarais un poquito más vosotros y comenzamos. Pues yo, si te parece, me acuerdo hace unos días cuando hablábamos y me decías, Julio, dime como un par de frases con las que pueda presentarte, ¿no? Como te pueda definir. Y yo me puse a pensar, porque realmente tampoco me había planteado nunca cómo definirme con un par de frases. Y se me ocurrieron 3 palabras que son como una constante en mi vida, ¿no? Soy un soñador, soy realista y soy perseverante. Entonces todo empieza al principio, ¿no? Todas las cosas gordas, todas estas pedradas mías que he hecho en la vida han empezado con un gran sueño, me pongo a soñar y no tengo límites, pero luego me doy cuenta, espera, a ver, vamos a transformar este sueño tan loco en algo que podamos hacer, ¿no? Y bajo ese sueño a la tierra, lo convierto en un proyecto real y cuando lo pongo en marcha no me paro a las primeras de cambio, persevero con ese proyecto hasta que consigo sacarlo adelante. Me pasó con el viaje de 3 años, que es una cosa bastante complicada de hacer, o sea, el romper todas esas cadenas para irte de viaje, para abandonarlo todo, por decirlo así, y separarte de tu familia, de tu trabajo, de tus amigos, de tu todo, para vivir un sueño. Bueno, pues no es sencillo de hacer y llevó mucho tiempo de trabajo, pero empezó con un sueño. Luego hubo que transformar ese gran sueño de vamos a recorrer todo el mundo en, bueno, vamos a recorrer un cacho de mundo y además lo vamos a hacer en familia y en una autocaravana para no tener que ir a tener el hotel y no sé qué, y a ver cuánto dinero tenemos, para cuánto tiempo nos llega para estar viajando, tal. Bueno, pues lo transformamos, pero estuvimos año y pico preparándolo para salir de viaje y además ahí cuento una historia muy divertida porque todo esto estaba en mi cabeza y yo le iba dando vueltas, pero en realidad empezó una tarde que mi mujer y yo, Elena y yo, estábamos tomando una cañita en una cafetería de Burgos, de un pueblo que se llama Lerma. Yo soy de Burgos, aunque... Ah, sí, pues mi madre también, o sea, mi madre es de Burgos, de un pueblito pequeño cerca de Lerma y solemos pasar parte de los veranos ahí. Entonces estábamos tomando una cañita y yo ya llevaba rumiando la idea un tiempo, pero esa tarde le pregunté, le dije, ¿qué te parece si nos vamos a recorrer el mundo durante 3 años con nuestra autocaravana? Y entonces, claro, tú imagínate, pues, en fin, o sea, tú estás hablando en una cafetería, pero no te esperas una pregunta tan profunda, así en una tarde ligera de verano. Y se quedó así como un silencio durante unos segundos. Yo esperaba que me dijera que no y me dijera, aquí se acabó porque estás loco como tal, pero me dijo que sí y ese fue el principio de toda esta locura, ¿no? Nos pasamos el siguiente año y medio preparando un viaje, tienes que preparar, pues ver cómo organizas el tema del colegio de los peques, porque queríamos que siguieran dando clase para que se reincorporaran a su nivel escolar a la vuelta. ¿Cómo haces con la casa? Que pues al final la dejamos alquilada para poder tener algo de dinero para el viaje. ¿Cómo haces con el trabajo? Pues tuve que hablar con mi empresa para decirles con el tiempo suficiente que me iba a ir durante 3 años y pudieran preparar, digamos, a otra persona para hacer mi trabajo. ¿Cómo haces con la familia? Cuéntales a los abuelos que te vas a llevar a los nietos durante 3 años por ahí. Bueno, todo fueron negociaciones en todos los lados hasta que conseguimos cerrar acuerdos y poder realizar el viaje. Y bueno, pues en un mes de octubre de 2013 cogimos nuestra autocaravana cargada por igual de ilusión y de incertidumbre y de miedo total porque no sabíamos qué iba a pasar y nos lanzamos a la aventura. Y estuvimos, pues el primer año viajamos por Europa. En realidad no era un año completo, viajábamos durante 9 meses y los otros 3 meses veníamos a San Sebastián. Ese fue el acuerdo que conseguimos con los abuelos, si no, no nos dejaban irnos. Entonces salimos los primeros 9 meses, viajamos por Europa hasta Turquía. El segundo año montamos la autocaravana en un barco y la mandamos a Sudamérica y estuvimos 9 meses por Sudamérica. Y en esa parte del viaje, en ese segundo año, fue cuando nacieron Chano y Óscar. Esta es otra de esas aventuras divertidas también del segundo año de viaje. Prácticamente habíamos terminado nuestro viaje por Argentina. Teníamos que ir, nos habían dicho que teníamos que ir a ver las ballenas sí o sí porque era un sitio precioso, Península Valdés. Península Valdés tiene una gran bahía en la que todos los años un montón de ballenas francas australes van allí a tener sus crías, entre octubre y diciembre más o menos. Y bueno, te montas en barquitos que hay allí y vas a verlas, o sea, estás simplemente navegando en un barquito y a tu lado, a 2 metros, pues pasa una ballena
enorme de 12 metros o 15 metros con su cría y la estás viendo, ¿no? Esto era alucinante, nos habían dicho que teníamos que ir a verlo y nosotros queríamos ir a verlo. Y además nos habían avisado, tener cuidado, que como lleguéis más tarde del 15 de diciembre o así, pues no las vais a ver. Y dijimos, no te preocupes, quedaba mes y medio o 2 meses cuando nos dijeron esto, o sea que íbamos a llegar sin problemas. Pero Sudamérica no es España. Allí tú vas andando, te vas parando en los sitios y te vas con una autocaravana y todo el mundo viene a preguntarte, oye, tal, ¿ustedes de dónde vienen? Y quédense un par de días y no sé qué. Y bueno, pues quédate 2 días aquí, 3 días allí, 4 días en el otro lado. Al final, para cuando llegamos a Península de Valdés, las ballenas se habían ido y nos quedamos sin ver las ballenas. Ahí vimos otras cosas muy chulas, pingüinos, leones marinos, tal, pero no vimos ballenas. Y ya terminábamos ahí el viaje por Argentina y nos íbamos hacia Chile. Y para ir de esa parte de Argentina, que es el Atlántico, a Chile, que ya es el Pacífico, tienes que atravesar todo el interior argentino por una ruta muy chula que se llama la Ruta 25, pero es una ruta tremendamente solitaria. A lo mejor en 800 kilómetros tienes 4 gasolineras. Y entonces te avisan en un cartelito a la entrada, llenes su depósito, próxima gasolinera a 400 kilómetros o algo así, ¿no? Entonces es una carretera tremendamente solitaria. Tú vas conduciendo y puedes estar 3-4 horas, igual te cruzas con un coche o con 2. Entonces Elena y yo ya nos habíamos dicho todo a esas alturas, o sea, tampoco teníamos tantas cosas que contarnos como para tantas horas de viaje, y yo iba pues ahí, ella leyendo sus libros y yo pensando en mis historias mientras conducía. Y tengo ahí un problema, porque es que yo cuando conduzco y voy, mi cabeza va pariendo ideas continuamente. La mayoría no sirven para nada, pero de vez en cuando sale alguna que sí que sirve. Y cuando salió esta de Chano y Óscar, de una pareja de hermanos mellizos que vivían aventuras, yo como que noté enseguida que era una idea que podía servir. Porque yo a esas alturas del viaje ya estaba dándole vueltas a qué iba a hacer con mi vida a la vuelta. Es como cuando estás ya a la mitad de las vacaciones, que ya empiezas a ver cerca el día de volver al trabajo y ya empiezas a pensar en tal, ¿no? Pues aquí estamos a la mitad del viaje y yo ya empezaba a pensar qué iba a hacer con mi vida a la vuelta. Y la idea de escribir era una idea que me rondaba, pero no tenía muy claro de qué. Entonces, cuando surgieron Chano y Óscar, dije, wow, a lo mejor esto puede convertirse en un proyecto literario. Y seguí dándole vueltas sin más, ¿no? De momento solo era una idea en la cabeza. Ese día, cuando paramos a descansar, cogí enseguida el portátil y empecé a anotar pues, el nombre de los personajes que se me ha ido ocurriendo, el nombre de toda la familia, los padres, los abuelos, iba haciendo yo ahí mi árbol genealógico mental, pero todavía no tenía muy claro de qué podía ir estas aventuras de Chano y Óscar, o sea, no tenía muy claro cómo arrancar con la primera aventura. Y en ese momento arrancó también nuestro periplo por Chile, ¿vale? En Chile lo queríamos recorrer desde el sur hasta el norte, fuimos recorriéndolo todo porque en el norte queríamos llegar hasta un sitio mágico, que es un desierto, el desierto de Atacama, el desierto más seco del mundo. ¿Por qué queríamos ir a un desierto? Porque buscando información para visitar con los peques, encontré que allí, perdido en medio del desierto, en un pequeño pueblito que se llama San Pedro de Atacama, había un museo de meteoritos. Y dije, ostras, esto tiene que ser algo súper chulo para ver con los peques. Claro, siempre es este tema de los meteoritos, el espacio, no sé, a mis hijos por lo menos es algo que les gusta mucho y depende de cómo se lo cuentes, pues les apasiona mucho más. Y yo quería llegar a un sitio donde hubiera allí realmente meteoritos y alguien apasionado nos contara sus historias. Y así fue, porque llegamos a San Pedro de Atacama, conocimos a Rodrigo Martínez, que era el director de este museo, y la verdad es que nos contó historias tan chulas, aparte de las que yo ya había leído en internet, de todo el tema de meteoritos, que en aquel momento ya tuve claro que la primera historia, el hilo conductor de la primera historia de Chano y Óscar iba a ser un meteorito. Y ahí fue donde nació La Piedra Verde, ¿vale? Lo escribí más o menos a partir de ahí, creo que en un mes y medio, un par de meses escribí la historia. Claro, no tenía todo el día tampoco para escribir, iba escribiendo en los ratos libres, porque el viaje, parece que te vas de viaje y que tienes todo el tiempo libre, pero tenéis que pensar que nosotros había que dedicar 3-4 horas diarias a dar clase a los peques. O había que dedicar 1 o 2 horas, depende de lo que moviéramos, a movernos al siguiente sitio. Había que hacer la compra, había que hacer la comida, en fin, había que hacer la mayoría de las cosas que haces habitualmente en nuestra vida normal de aquí, pero estando de viaje. Entonces nos quedaban libres las tardes, más o menos, para ir a visitar los sitios, y a mí me quedaban libres las noches para escribir. Entonces, en ese cachito sacaba para ir escribiendo y por eso tardé pues, un par de meses. Se la leí a los peques, les gustó, me pidieron algunos cambios, alguna cosilla no les cuadró, pero bueno, haciendo los cambios que me dijeron, les gustó la historia. Me puse con la segunda y la terminé y se la leí también y les gustó, y me puse con la tercera y lo mismo. Entonces ahí ya dije, vale,
tengo 3 historias de Chano y Óscar, pero yo quiero que sean ilustradas porque son historias que van dedicadas a niños entre 8 y 12 años y a estas edades todavía los libros son ilustrados y yo no tengo ni idea de dibujar. Entonces dije, a ver, ¿quién conozco que me pueda echar un cable en este proyecto? Y yo conocía a la persona perfecta, que es Patri, que además es mi cuñada y que la conozco de toda la vida, sé que le encanta dibujar, sé que es un artista fenomenal y sé que además en ese momento justo estaba iniciando una nueva ruta profesional que podía encajar perfectamente con el proyecto. Entonces ahí le llamé, le escribí, bueno, no le llamé, le escribí, estábamos ahí, no nos llamamos por teléfono porque en aquel momento todavía era muy caro. Le mandé un mail y le mandé los 3 libros y le dije, mira, se me acabó de ocurrir esta pedrada nueva, tengo 3 libros escritos infantiles, me encantaría que participaras en el proyecto, échales un vistazo y si te gusta, hablamos. Y ahí ya, os cuenta Patri su parte, recibió este mail y entró ella en escena. Parece que Patricia ya no lo dudó, ¿no? Ya te lo habían puesto, vamos, en bandeja, ¿no? Sí, sí, es que mira, resulta que cuando ellos empezaron su aventura, yo había empezado también la mía propia, y era volver a estudiar otra vez. Entonces, ya mi hijo tenía 4 años, le había quitado el pecho, ya podía estar un poco más, entre comillas, libre y necesitaba hacer algo. O sea, yo mi cabeza necesitaba ponerse en marcha otra vez y necesitaba actualizarme. Y decidí hacer otra vez bueno, un ciclo de gráfica publicitaria pues para pues eso, actualizarme, refrescar todos los conceptos que ya tenía de antes. Y resulta que estudiando ahí, aquí en Donosti, descubrí que la ilustración era lo que más me llamaba y con lo que más a gusto estaba y gracias a unos profesores que tuve pues aprendí muchas más cosas. Y cuando Julio me presentó este proyecto pues fue como, no me lo puedo creer. O sea, estábamos como sincronizados, ¿no? Él con su viaje con este nuevo proyecto y yo también pues buscando una nueva línea, ¿no? También en mi vida. Entonces, nada, me mandó los primeros escritos, que claro, al principio también dices, literatura infantil, Julio, y qué raro, o sea, no sé, como era la primera vez que me lo presentaba así, porque yo sabía que le gustaba escribir, que había escrito varias cosas, que durante el viaje también había estado ahí con su blog a tope, contando todas las aventuras, y de repente, infantil. Bien, vamos a ello, lo leí y me enamoré. Es que Chano y Óscar, es que no podía ser de otra manera, son súper salados, te recuerdan cosas tuyas de cuando eres pequeña, ¿no? O sea, esas aventuras que has querido tener, esos amigos que has tenido, y la verdad es que fue estupendo. Y nada, y había que crear un universo gráfico, me puse a ello, empecé a mandarle bocetos, ahí andábamos con los mails para arriba y para abajo, a ver por dónde queríamos ir, porque necesitábamos una imagen fresca, ¿no? Que te transmitiera todo lo que Chano y Óscar te cuentan en sus historias, porque es que esa aventura tenía que traducirse en algo ilustrado. Y bueno, fue mucho trabajo, pero fue una aventura increíble, estuvo genial. Yo creo que es que el trabajo ahí, cuando realmente ves, ¿no? Como escritores, yo cuando hablo con otros escritores, a veces comentamos, y no es fácil escribir para infantil. O sea, parece que va a ser para niños, pero precisamente porque es para niños tienes que tener como mucho cuidado de marcar esa curiosidad, ¿no? Ese misterio que los niños hagan, a ver qué pasa, ¿no? Yo cuando he escrito mis libros me ha pasado eso y cuando he hablado con otros escritores también. Es a veces más difícil que escribir para adultos porque tienes que ponerte en la piel del niño que lo va a leer y tienes que hacerte de nuevo niño, con lo cual yo creo que ahí os habrá ayudado, ¿no? Un poquito vuestra experiencia personal, volver a vuestro niño interior, ¿no? Un poquito a cuando erais pequeños, ¿no? ¿Os ha ayudado un poquito para escribirlo? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho yo sigo teniendo mi parte niña, digamos, sigue estando muy fuera, no tengo que profundizar demasiado para encontrarla, porque sigo teniendo, bueno, comparto un montón de aficiones con mis hijos, aparte de la lectura. No sé, a ambos, a ellos dos y a mí, nos encanta jugar con el Lego, por ejemplo. Ellos son más de jugar con sus historias, se montan historias, y yo soy más de jugar con un Lego técnico, un poco más de adulto, más de ingeniería, pero es igual, cuando nos ponemos a hacer historietas, los tres lo disfrutamos un montón. Nos encantan,
los videojuegos. Es decir, yo comparto, soy un friki tecnológico total y los videojuegos son parte de mi vida y además no los demonizo en absoluto. Sé que a veces son como el coco para los padres, pero yo ahí rompo una lanza a su favor y creo que es una parte más del ocio que tenemos que tener en cuenta. No debemos dejar que se convierta nunca en absolutamente todo, y está claro que si a los chavales les dejas y no vigilas esa parte, pues acabará comiéndose todo su tiempo, pero es una parte del ocio que todos disfrutamos y en familia también. O sea que yo en ese sentido la parte soy un niño todavía y cuando me pongo a escribir se nota mucho, yo creo que se nota porque escribo las aventuras que a mí me hubiera gustado vivir, ¿no? Entonces entiendo que de alguna manera lo acabo transmitiendo, no lo sé, eso ya que lo digan otros, ¿no? Pero yo lo intento. Sí, sí, sí. Además, pues la verdad es que yo con mi hijo además he disfrutado otra vez de volver a las bibliotecas infantiles, que o sea, estar mirando pues esas ilustraciones tan maravillosas que hace la gente, porque es que hay tantos libros estupendos, hay tanto para leer, tanta variedad, tanta riqueza y tanta cosa buena, que dices, es que yo cuando iba a la biblioteca tenía que llevarme la mochila grande porque empezaba a meter libros y entre el carnet del niño y el mío es que llegaba a casa baldada con todos los libros que llevábamos en la mochila. O sea, era increíble y muchas veces me enganchaba yo más a los libros, o sea, ya fueran cómic o lo que sea, las novelas, todo, me enganchaba yo a veces más que mi hijo y por supuesto le leía un montón. O sea, él, por ejemplo, cuando estaba después de cenar y así, empezábamos a leer algo, empezabas a leer, ibas ya no sé cuántos capítulos, cuando solo le ibas a leer uno para que se durmiera, pero claro, te habías enganchado, seguías leyendo, el niño quería más y un peligro, ¿eh? Un peligro lo de la lectura. Preciosa con mis hijos, yo tengo 3 hijos y me he leído todos los libros que han leído en su educación, más todos aquellos que les han gustado. Y la verdad es que es preciosa la relación que se crea entre padres e hijos cuando tú le lees de pequeñito, ¿no? Y vas contando, te inventas la historia. Sí. Y cuando él te empieza a leer, yo recuerdo la experiencia de decir, no, mamá, esto lo voy a leer yo, ¿no? Y él te lo cuenta y luego entras en diálogo. Yo creo que es una manera de educarles en empatía, en respeto, en fortaleza, ¿no? Porque muchas veces los libros siempre nos hablan también de superación. Yo ahí tengo una anécdota muy chula, que es cuando estábamos en el viaje, nosotros conseguimos hacer como una rutina, ¿no? Como teníamos más tiempo del habitual, pues teníamos 2 momentos de lectura al día. Un momento era a la noche, cuando nos íbamos a la cama todos, ellos estaban como en la cama de delante de la autocaravana y nosotros en la cama de atrás. Entonces íbamos, se metían ellos en la camita de delante y nosotros nos poníamos ahí como, no dentro porque no entrábamos los 4, pero acurrucadillos ahí cerca y leíamos con ellos sus libros. A veces leían ellos, a veces les leíamos nosotros. Eso ya me dio una idea durante mucho tiempo de qué partes les gustaban, qué partes no les gustaban, qué tipo de emociones se creaban en ellos cuando leías determinados párrafos, no sé, o sea, son cosas que te hablan mucho de cómo son ellos y de cómo eres tú, ¿no? Pero luego hicimos otra rutina que era a la mañana, ellos venían a nuestra cama, se levantaban antes y venían a la cama y estábamos los 4 un ratito y ahí yo les contaba las historias de los libros que yo estaba leyendo de adulto, pues imagínate, no sé, el asesinato de Pitágoras, o el último Catón, o libros de aventuras, así que me encantan, o la última cripta, que es un recuerdo de aquel momento. Yo, digamos, les quitaba las partes escabrosas, los transformaba un poco en asequibles para los niños, pero les contaba las aventuras. No te haces idea de cómo estaban enganchados con el último Catón, por ejemplo. O sea, tenía que leerme obligatoriamente un capítulo entero o 2 al día para podérselo contar al día siguiente, porque estaban esperando a ver qué le pasaba, a ver dónde entraban, a ver no sé qué. Y vi que las aventuras de los mayores en realidad les gustan también a los niños, lo que pasa es que no les puedes contar exactamente lo mismo, hay que adaptar el discurso, hay que quitar las partes que no pueden estar, pero por lo demás, que si te gusta la aventura, te gusta de niño, te gusta de mayor, y leerlo junto es lo que tú dices, ¿eh? Nos han escrito un montón de padres y madres que nos dicen que comparten un par de capítulos cada noche con los chavales, y que los disfrutan ellas igual que ellos y además les encanta que se queden con las ganas, no, este para mañana y tal, porque tienes ganas de que llegue ese momento y eso incentiva la lectura, que es al final lo importante. Sí, qué bueno. Y luego además con los dibujos, ¿verdad? Ya con claro. Las ilustraciones, los niños que a lo mejor que no les cuesta nada imaginar, ¿no? Como los mayores que a veces nos cuesta imaginar, ellos enseguida con una imagen empiezan a dibujarla, ¿no? Dentro de su cabeza. Eso yo creo que es eso, la combinación perfecta, ¿no? Para decir, voy a seguir leyendo, voy a leerme otro capítulo, ¿no? Bueno, yo os quería preguntar también la trayectoria de estos años que Chano y Óscar han estado ahí creciendo,
yo sé que habéis llegado, bueno, pues en la página web pone 300.000 descargas en Amazon, ¿no? Me gustaría que nos comentarais un poquito, no sé, esos éxitos, esa trayectoria tan fabulosa, ¿no?, que ha tenido, que nos la contarais un poquito actualizada, que, no sé, los últimos datos. Bueno, yo creo que ahora mismo seguramente serán ya 400.000, pero no en Amazon, es en todas las plataformas. Todas las plataformas, vale. Si fueran 400.000 en Amazon, wow, sería... Me ha puesto los ojos así chiviritas. Sí, no, son 400.000 descargas en todas las plataformas, en Google Play, en Amazon, en nuestra web y en más sitios que está disponible. Y claro, son 400.000 descargas porque el libro es gratuito. Si tuviéramos 400.000 descargas de un libro de pago, también sería... Estaría muy interesante, ¿eh? Sería alucinante. Sería, sí, pero bueno, es que esta es parte de nuestra idea, ¿no? Cuando empezamos el proyecto éramos unos completos desconocidos, bueno, de hecho todavía lo somos en muchos ámbitos, y teníamos que pensar en cómo unos completos desconocidos, recién llegados al mundo de la literatura infantil, se dan a conocer para que los chavales poco a poco puedan ir conociendo nuestras historias, ¿no? Ahí siempre tienes dos caminos. Está el camino del dinero. Si tienes mucho dinero, pues contrata campañas de marketing, gasta dinero en publicidad, intenta acceder a los medios y, bueno, pues si eres bueno, seguramente llegarás. Pero había otro camino. Como nosotros no teníamos dinero, pues teníamos que elegir el otro camino. Y el otro camino es, bueno, vamos a aprovecharnos de una experiencia que ya hemos tenido muchas veces, y es la de llegar a una librería, comprar un libro porque la portada nos gusta mucho, porque tu hijo te dice, ese amado que tiene un dinosaurio. Lo compras, llegas a casa, lo lees y a las 10 páginas pues te has dado cuenta de que te has equivocado, el libro acaba muerto de risa en una estantería y nunca más vas a probar esa colección. Nosotros dijimos, bueno, no le vamos a gustar a todo el mundo, eso seguro, pero vamos a dejar que todo el mundo nos pruebe, y de todos esos que nos prueban, a algunos sí les vamos a gustar y esos seguirán con nosotros. Y por eso decidimos, pues, coger un modelo que se usa habitualmente en otros ámbitos de la tecnología, que es el freemium. Pues cuando contratas una Dropbox, pues Dropbox te deja 5 gigas gratis y luego si quieres más pagas. O cuando contratas Netflix, pues tienes un mes gratis y si no pagas. Pues nosotros decíamos, mira, tenemos 2 libros completos y completamente gratuitos, descárgalos, léelos y si te gusta, pues sigue con nosotros y sigue comprando el resto de los libros. Y este fue nuestro modelo freemium, nuestra manera de llegar al mercado, y yo creo que por eso hemos tenido este éxito, porque le decimos a la gente, no pierdes nada, descárgatelo, si no te gusta, no está, y si te gusta, pues tienes toda una colección por delante para seguir. Yo los felicito porque me parece una buena idea. Pondré, bueno, el enlace, pueden visitar vuestra página web y pueden descargarlo y leerlo. Yo en el programa también cada vez pues hacemos sorteos sobre los libros. En este programa el que voy a regalar en sorteo es El Bosque de los Niños, que le envío físico a España y le envío en ebook fuera de España. Entonces la gente me manda correos, hago un sorteo y cada semana pues va saliendo un ganador. Así que vosotros, como ya lo ofrecéis gratuitamente, lo pondremos ahí en la página web para que todo el mundo pueda verlo y puedan conocerlo. A mí me gustaría seguir ahondando un poquito en todas estas cosas y me gustaría saber cuántos episodios tenéis ya publicados y cuántos pensados, porque yo como escritora tengo esa duda, ¿no? Porque me apetece siempre aprender de mis compañeros y cuántos están ahí publicados y cuántos hay pensados. Digamos que hay como ahora mismo 3 niveles de Chano y Óscar, ¿no? Está el nivel de los publicados, que ahora mismo tenemos 6, ¿vale? Hay 6 aventuras publicadas. El siguiente nivel sería el de los escritos, ¿vale? Hay otros 2 más escritos, ahora mismo está escrito el 7 y el 8. El 7 lo publicaremos en estas Navidades y el 8, pues veremos si sale, no sabemos todavía cuándo, o para las siguientes Navidades o para el Día del Libro. Normalmente intentamos hacer 1 o 2 publicaciones al año coincidiendo con los momentos de lanzamiento más habituales en el mercado editorial, que suele ser hacia abril para el Día del Libro y hacia Navidad por la celebración. Pero luego tenemos como una libreta de ideas en la que cada vez que se nos ocurre algo, pues vamos metiendo ahí la idea. Y tenemos pues bastantes ideas no desarrolladas al nivel de un guión completo, pero sí desarrolladas como a nivel de, bueno, medio folio donde explicas una historia, un guión que luego podría en algún momento convertirse en un libro. Ahora estamos valorando la posibilidad, no sé si te ha pasado a ti, que como también escribes, yo creo que hay muchos escritores que tienen esta experiencia, pero que cuando los escritores dicen que los personajes tienen vida propia, parece que lo decimos como que... Yo sí lo creo. Pero luego ocurre, o sea, nosotros tenemos un personaje que a lo largo de las historias ha ido creciendo sin que nos demos cuenta y que ahora mismo está pidiendo a gritos un spin-off.
Entonces nos estamos planteando hacer un spin-off de uno de los personajes de Chano y Óscar que tenga su propia serie y que evolucione por separado. Con Chano y Óscar queremos llegar por lo menos a un mínimo de 12 libros, o sea, una colección por lo menos hasta 12, una primera temporada de 12. Pero en este spin-off, pues no sabemos, intentaremos empezar, que ahora mismo vamos fatal de tiempo y nos cuesta, pero intentaremos empezar con 1 o 2 libros y ver si funciona, y si funciona, pues seguiremos también por ahí y habrá pues 2 líneas de literatura infantil de Chano y Óscar. Genial, genial, os felicito. Yo sí me identifico con lo que cuentas, porque a veces hasta un personaje que no pensabas darle importancia o que no pensabas cuando estás escribiendo y te pones ahí, realmente parece que el personaje te lo pide, ¿no? Tienes que cambiar un poquito las cosas. La verdad es que la creatividad es increíble. Me gustaría, Patricia, que nos contaras, cuando vais a hacer presentaciones, pues a algún colegio, en las librerías, las bibliotecas, no sé, la experiencia, ¿no?, del contacto con los niños. Pues es genial, la verdad, porque, o sea, los niños son de lo más naturales. Entonces, las preguntas, las reacciones, es todo limpio, o sea, son ellos. Que les gusta, que no les gusta, no les gusta, y te lo dicen igual. Y es que me parece muy bien, porque si un libro no te gusta, es que hay 50.000 súper buenos y que te pueden atrapar. Busca ese, no sufras con un libro. Claro. Vete a por el que te gusta y disfruta de la lectura, que para eso está. Entonces, cuando ya los tienes, que te dicen que les ha encantado Chano y Óscar, bueno, pues tú estás súper feliz, o sea, porque te llega, ¿no? Te emociona que algo que tú has hecho, que es parte de tu vida y de tu trabajo, pues les emocione y les llegue tanto. Y es que ves sus ojos, ves la cara, ves cómo te lo cuentan, y yo me emociono un montón con ellos, la verdad, y me lo paso genial. Es que con las preguntas que hacen, el otro día estuvimos con un club de lectura de un niño colombiano, con Gustavo, y es que las preguntas que hacían los niños eran increíbles, eran súper interesantes, son súper despiertos, o sea, y si tú les das la confianza para hablar naturalmente, es que es una gozada, lo disfrutan ellos y te hacen disfrutar a ti. Así da gusto. Y tenemos unas experiencias súper chulas, haciendo presentaciones en las Icastolas, en los colegios. Luego tuvimos una súper especial, que lo que hicimos fue juntar uno de los colegios de aquí del barrio, de Rentería, lo juntamos con... que no me sale. Con una residencia de ancianos. Con una residencia de ancianos que hay aquí al lado. Entonces, por un lado, el club de lectura de la residencia se leyó el primer libro, y por el otro lado, en la Icastola, se le leyeron también. Y luego les juntamos a todos en la residencia y compartieron las preguntas, qué les había parecido el libro, tanto a los abuelitos y abuelitas como a los niños y niñas. Y luego además habían preparado preguntas sobre lo que leían, sobre su vida y sus experiencias, los niños para los mayores. O sea... Bueno, precioso. Me has dado una idea genial, porque yo soy educadora, yo doy clase en secundaria, y siempre tenemos un encuentro con ancianos, con mayores, para respetarles, para conocerles, hacemos un teatrillo, nos juntamos, y la verdad es que me has dado una idea preciosa, y hacerlo, pues eso, para el día del libro, sobre un tema de un libro. Pues nos dijeron, además, las educadoras del centro nos comentaron, y nos dimos cuenta nosotros que era cierto que los libros infantiles, que habitualmente están preparados para que los lean los niños, tienen un fuente un poquito más grande de lo habitual, una separación interlineado más alto, algo menos de texto, que son perfectos también para las personas mayores que tampoco ya de vista van muy finas, que tampoco se cansan antes, o sea, no pueden pasar tantas horas seguidas leyendo por la postura porque se cansan, tal, que tienen que ser lecturas más ligeras. Y este tipo de libros infantiles encajaban perfectos tanto en unos como en otros. Sí, eso es verdad. Yo, en el libro que tengo para pequeños, también la letra es un poquito más grande, con alguna imagen. Está fenomenal, estamos dando un montón de ideas. A mí me gustaría que penséis un poquito en los padres y en los niños y en los abuelitos, que a lo mejor están viendo el programa. ¿Cómo les animaríais a, no sé, a leer, a engancharse a la lectura, o tener alguna sugerencia, alguna idea para realmente unir todas estas ganas de que la literatura entre en nuestra vida, ¿no? Yo la primera que les diría es que lo compartan con sus hijos. O sea, es difícil que en una familia donde los hijos no ven leer a los padres, pues se acaban enganchando, ¿no? Quiero decir, entonces primero, intenta leer tú, pero si no lees tú habitualmente, por lo menos comparte un rato, 10 minutos, 15, 20, sé que es un momento dificilísimo, pero el momento en el que los niños y las niñas se van a la cama es un momento perfecto para compartir una aventura con ellos. Dejas una idea
fantástica en su mente para toda la noche, sabe que el momento de leer es un momento que comparte con sus padres y es un momento feliz, y al final asociar felicidad y aventura a la lectura es algo que te va a llevar a buscar libros de por sí. Entonces creo que ese es uno de los mejores consejos, por lo menos a mí me ha funcionado, y creo que compartir ese rato hace mucho por los dos, por los padres y por los hijos. Además, si por ejemplo eres una persona que no estás acostumbrada a leer, pero le quieres leer a tu hijo, o sea, tienes herramientas. Desde los colegios suelen mandar ideas para leer. Por ejemplo, en verano siempre mandan unas listas de lecturas recomendadas. En la biblioteca, por supuesto, te van a ayudar un montón. Los libreros y libreras están encantadas de asesorar a la gente y de contar y de hablarte de libros. O sea, si es que lo tenemos ahí, solo lo tenemos que utilizar. Tenemos gente que nos hable de libros. Seguramente conoceremos a un montón de gente que le gusta leer y te puede hablar de ello. Y luego entre los niños se pueden intercambiar los libros que les gustan, se pueden recomendar. Y además, muchas veces a los niños y niñas que les gusta leer es que lo recomiendan con un conocimiento, te lo explican tan bien que es que te dan ganas de leerlos. O sea, de verdad, o sea, además ahora con estas nuevas tecnologías que están poniendo en contacto a niños de distintas partes sobre la lectura, es que es una maravilla. Tienes referentes por todos los lados. Y hay cosas buenísimas, hay cosas estupendas y para todos los gustos. Yo creo que es que estamos viviendo una época súper buena para empezar a leer, para seguir leyendo y vamos, o sea, para mí es peligroso porque como me encanta me engancho enseguida, o sea, es un peligro ir a una librería, nunca salimos sin un libro, es muy difícil, es que siempre hay alguno interesante. Es que eso de tener ahí una aventura, que te puedes ir a cualquier parte del mundo, en cualquier época, con cualquier persona. Eso es. La verdad es que es fascinante. En el programa también os recuerdo que hemos comentado todos los beneficios que tiene leer, o sea, ya no solo a nivel de relación con los padres, de sentirte querido, de ese rato de unión, ¿no?, entre los padres y los hijos, sino a nivel cognitivo ya, de entendimiento, de creatividad, de imaginación. Yo creo que tanto los niños como los mayores tenemos que fomentar todo esto. Y Sueña Mundos va un poquito cada semana, ¿no?, el programa quiere soñar un mundo. Esta semana soñamos un mundo en que los niños, los mayores, los ancianos leamos cada vez más, aunque hoy hemos puesto un poquito el acento en la literatura infantil. Pero realmente los niños son el futuro, ellos están ahí, nos enseñan con esa vida que tienen, ¿no?, tan a flor de piel. Así que desde aquí, desde el programa, vamos a terminar ya la entrevista. Agradeceros mucho pues que hayáis estado ahí escuchándonos. Ya sabéis, podéis descargar gratis el capítulo, el primero y el segundo, en su página web, chanoyoscar.com. También lo dejaré escrito. Ya sabéis que además podéis entrar en concurso o en sorteo para llevaros El Bosque de los Niños, gratuito, para que lo podáis leer con vuestros hijos. Y os animo de verdad, pues nada, a seguir fomentando la cultura, fomentando la literatura, la lectura, para ser cada vez mejores personas. A esto va el programa. Si queréis despediros o dar algún consejo final a nuestros oyentes. No, pues gracias por estar ahí, por ver esto, gracias por compartir. Espero que si descargáis Chano y Óscar, pues los disfrutéis mucho con vuestros hijos y lo que hemos dicho antes, si os gusta, pues están ahí para vosotros y que disfrutéis de la lectura. Eso, que lo paséis muy bien leyendo, dibujando también, porque si leéis y encima dibujáis sobre lo que habéis leído ya, vamos, o sea, la diversión está garantizada. Y nada, os animo a visitar las bibliotecas y sobre todo las librerías, que en esta época nos necesitan un montón. Así que a tope ahí con todas las librerías. Muy bien, pues nada, muchas gracias Julio, muchas gracias Patricia, hasta la próxima vez que nos podamos ver y en cualquier feria nos podemos encontrar y será un placer hablar un rato con vosotros y aprender de vosotros. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Adiós, hasta luego. Las aventuras de Chano y Óscar. La Piedra Verde. A millones de kilómetros del planeta más cercano, una extraña roca luminosa surcaba el espacio, dibujando tras de sí una estela de polvo verde. Viajando a toda velocidad, hacía tiempo que había dejado atrás Marte, y en ese momento atravesaba el vacío, camino de su destino final, un bonito planeta azul llamado Tierra. ¿Te suena, verdad?
Por fortuna, era un asteroide pequeño y no suponía una amenaza global, pero escondía un increíble secreto. En pocos días, esa extraña piedra iba a cruzarse en las vidas de Chano y Oscar y las iba a cambiar para siempre. Pero, como vas a ver enseguida, mientras la piedra seguía avanzando, ellos tenían otras preocupaciones. Las aventuras de Chano y Oscar molan mogollón.